Hay principios del reino que se activan solamente estando juntos. Ese es un principio que tenemos que entender. Hay cosas que funcionan en el reino que son solamente por estar juntos. El poder del acuerdo. Dice la palabra, si estuviesen 2 o 3 congregados en su nombre, él iba a estar en medio de ahí. Digamos, hay un acuerdo en el 2 o 3. Así que hoy vamos a tener una clase muy especial y voy a comenzar ya. Siempre damos algunos minutitos tal vez para que se conecten algunos más, pero qué bueno que se vayan ahí conectando. Y acá se está conectando por mí también, nuestra hermana Janet también, bendiciones. Ahí, bueno, tenemos gente de Cuba, de África, de Chile, bueno, acá en Argentina, República Dominicana, de México, bueno, acá en Buenos Aires también. No se olviden de ahí que el amén de acá es con el dedito arriba, porque no tenemos forma de decir amén, pero le mandamos dedito, bien ahí aprovechando el tiempo y también confirmando. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Acá hay maestros, hay pastores, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, maestros, pero lo más importante que hay hoy es la iglesia. La iglesia es lo más fuerte. Si vamos a ver el poder más grande que hay en la tierra, no son las Naciones Unidas, ni el mercado común europeo, ni la fuerza de Rusia. El poder más grande que tiene la tierra es la iglesia. Es el poder y la manifestación de la vida de Cristo acá en la tierra. Así que ingresamos directamente, ¿qué les parece, no? Efesios 4, el modelo de la iglesia. Si tienen su Biblia ahí, pueden abrirla ya en Efesios 4, porque vamos a desarrollar los primeros versículos. No voy a poder desarrollar todo el capítulo porque es muchísimo. Pero Dios, a través de su Hijo Cristo, Él manifestó su gloria. Él manifestó, se hizo claramente visible a los hombres, de lo cual tengo que explicar sí o sí esta parte, que ya la hemos explicado otras veces, pero siempre es muy necesaria. Tengo acá las 3 figuras que voy a usar. Póngale, acá tenemos una figurita. No importa las figuritas, importa lo que voy a explicar. Acá tengo otra, que son elementos que incluso compré en Chile hace un tiempo atrás. Y acá tengo otra. Son 3 músicos, pero bueno, no importa eso. ¿Qué le quiere decir esto? Cristo se expresó en 3 etapas, o en 3 fases, o en 3 niveles, o en 3 dimensiones, como usted quiera decirlo. La primera etapa fue cuando Cristo estuvo desde antes de la fundación del mundo hasta los evangelios que conocemos nosotros. Él se expresó en todo el Viejo Testamento solamente con figuras y sombras. Ya lo he explicado muchas veces esto, pero siempre es necesario volver a explicarlo porque primero que hay mucha gente que se va sumando y segundo porque debemos entenderlo, debemos saberlo y debemos explicarlo. Y siempre lo explico con esta figura que tengo acá en mi oficina siempre, que acá tengo la figura de un cactus, pero si lo toco así no es un cactus, digamos. Obviamente, si fuese un cactus, siempre digo lo mismo, no podría tocarlo porque estas espinas que se ven me harían daño. Esto es la figura de un cactus, pero no es un cactus. Digamos, la primera expresión de Cristo en todo el Viejo Testamento son a través de figuras y sombras. Él no se mostró claramente a los hombres. La gente no podía tocarlo. Es más, la gente no podía verlo. Él se expresó. Algunos creen que Cristo solamente está en los 4 evangelios, pero Cristo está desde Génesis capítulo 1 hasta Malaquías en su último capítulo. Está lleno de Cristo. Usted ve a Cristo en el arca de Noé, figura de Cristo, que todos los que ingresan a través de él tienen salvación. A través de la vara de Aarón, que golpeaba las aguas y se dividían las aguas. El mar rojo también es figura de Cristo, porque el mar rojo se abrió y trajo salvación al pueblo. Es por eso que el costado de Jesús también se abrió y a través de esa grieta ingresamos nosotros a través de la salvación.
El maná es figura de Cristo, ni hablar del tabernáculo que está lleno de Cristo. Las tres expresiones claras de la figura de Cristo dentro del lugar santo y el lugar santísimo, el candelabro, figura de la luz, el pan de la preposición, la vara de Aarón, todo figuras de Cristo. Hay muchas expresiones, hay hombres que fueron figuras de Cristo, como Moisés, como José, como Elías. Las mujeres, la mayoría de ellas fueron expresiones de lo que iba a ser la iglesia más adelante. Así que imagínense qué glorioso. Es por eso que siempre Dios usaba mujeres estériles, porque la iglesia era estéril, digamos, no producía hasta que no vino el Cristo y se reflejó palpablemente. Entonces, la primera parte, no sé si me van entendiendo, vayan ahí con el dedito, acuérdense que siempre les voy diciendo así para que se vayan, a ver si me van entendiendo, ¿no? Entonces, la primera expresión de Cristo es todo el Viejo Testamento por figuras y sombras, pero después se expresó de otra forma, que fue a través de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la encarnación de Cristo. Tengo que usar estos minutos para explicar esto porque si no, no puedo explicar lo que es iglesia. Entonces, el Cristo eterno, el Cristo que creó las cosas, porque Juan 1:1, 1:2, 1:3 y 1:4 dice, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Digamos, Dios habló y Cristo creó. Todo lo que vemos es una expresión de lo que Cristo hizo. No sé si van ahí conmigo, ¿no? Por eso Él tenía autoridad en el mar, en los peces, tenía autoridad para hablarle a las aguas, tenía autoridad para hablarle a la tormenta. Siempre Él usaba como expresiones a personas, le decía, tormenta, detiénete, o le decía a Jericó y le hablaba a Jericó, no como una ciudad, sino como una persona, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Un poco de ti, incluso hablaba de diferentes ciudades y le decía el nombre propio como si fueran personas. Claro, porque esas son todas expresiones de lo que Cristo hizo. Entonces, el Cristo, escuche, esto es fantástico, el Cristo eterno, el Cristo sin tiempos, el Cristo que podía estar en todos lados, el Cristo que se expresó solamente a través de figuras y sombras, ahora dice la palabra, se encarnó. Por eso Juan dice, y el verbo se hizo carne. Escuche, entonces Cristo se mete dentro de Jesús, una figura. El otro día creo que Jorgito decía, y la verdad que me encantó mucho, no sé si fue él o lo leí, decía que Jesús fue el último velo, el cual él se introdujo. Él se introdujo a través del velo que era Jesús y la gente podía tocar palpablemente a un ser humano, pero dentro de él era Cristo. ¡Wow! Eso está fantástico. No sé si algunos están entendiendo esta palabra. Digamos, la gente podía tocar a través de Jesús, podía tocar a Cristo, pero nótese que algunos tuvieron a Jesús de Nazaret, pero no entendieron a Cristo revelado. Tuvieron la figura claramente visible, pero no lo pudieron ver. Por eso que esa mujer, ¿se acuerda del flujo de sangre? Viene y toca a Jesús. Jesús se da vuelta y dice, alguien me tocó. Y bueno, los discípulos dijeron, pero Señor, estamos en una multitud que te está apretando. Es obvio que te iban a tocar, pero los discípulos vieron visualmente, corporalmente, y dijeron, todos te están tocando. Pero Jesús dijo, no, salió poder de mí. Digamos, esa mujer no tocó solo a Jesús, sino tocó a Cristo, porque dice, salió power, salió poder, salió vida. ¿Cuántos están ahí creyendo, celebrando todo esto? Vamos ahí con sus deditos arriba. Entonces, ahí tenemos para decir un montón de cosas, como hemos dicho. Jesús es una encarnación de Cristo. Por eso que Jesús termina orando y diciendo, rompe el cascarón. Dice, termina diciendo, Señor, vuelve
antes. En cierto modo está pidiendo ir a la cruz para ya no ser más un ser humano, sino ser el ser eterno y poder disfrutar y tener esas manifestaciones de la gloria de Dios. No sé si están acá conmigo. Primera figura, a través de figura y sombra, primera etapa, se hace claramente visible a través de Jesús de Nazaret. Esto tengo que dejarlo claro. Hay gente que son expertos en estudiar a Jesús, pero nunca se les reveló Cristo. Los evangelios son libros de historia, son libros que escribieron acerca de Jesús de Nazaret, pero no todos se les reveló Cristo. No todos los que escribieron se les reveló Cristo. La mayoría hicieron una biografía, pero nunca tuvieron la revelación de Cristo. Juan escribe, pero escribe sobre algo que él había entendido más fuerte. Creo que Juan es uno de los evangelios que más se entendió a Cristo, pero no al 100%. Por eso él dice, voy a hablarles desde el principio. En el principio, no, está buenísimo. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Digamos, él no empezó a hablar del nacimiento de Jesús como el principio de Cristo, sino él habla de Cristo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. ¿Me siguen ahí? Todo esto que estoy diciendo yo, la iglesia ya la tendría que tener incorporado en sí mismo como un lenguaje. Pero usa estas figuras. Primera figura, Cristo se ve borroso, no se puede ver claramente, se ve a través de sombras y figuras. Después se expresa visible para que gente lo pueda ver y lo pueda tocar. Mire, acá a Dios no se lo podía ver y a través de Cristo la gente pudo ver. Por eso dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios. ¡Wow! Está tremendo eso. Pero él dice, esta no es la única figura que voy a expresar. Yo no vine para que ustedes conozcan a Jesús de Nazaret. Yo vine para que conozcan a mi papá, que es Dios. Pero a través de mí lo van a poder hacer. Ok. Entonces él dice, es necesario que esta figura externa muera en una cruz para que ustedes puedan ver al Cristo. Y recién aparece la tercera figura. Yo, estos parecen todos iguales, pero son tres figuras. Aparece la última figura como la expresión. No sé si acá hay gente que tendría que ya conectar con esta vida, con esta. ¿Cómo están los de Mitch? ¿Están bien ahí? ¿Me escuchan bien? Amén. Dios bendiga mucho a Juancito. Bueno, a la gente que está ahí también, Osvaldo, Albert, bueno, están todos ahí, de diferentes naciones. Entonces él dice, vamos ¿cuál es el objetivo? Yo quiero que todos puedan expresarlo ahora a Cristo. Y aparece la tercera figura, que es la tercera etapa de Cristo, que es usted, que soy yo, que es la iglesia. Oh, no sé si alguno está ahí conmigo recibiendo esto. Esto es fuertísimo. Esto no es para niños. Esta enseñanza no es para niños fluctuantes. Esto no es para gente que no entienda el reino. Esto se tiene que entender claramente a través de la revelación. Y la revelación no viene por institutos bíblicos. La revelación no viene por lecciones de escritos. La revelación viene del mismo Padre. No sé si hay alguno que me está entendiendo. La revelación de Cristo no se estudia, se te revela, se te hace carne, se te impregna. La vida de Cristo no es algo para decir, sino para expresar. Entonces, la tercera figura de Cristo es la iglesia. No sé si alguno, yo ya creo que acá podremos terminar, pero esto es solamente la introducción. El principio, escuche, más grande que tenemos que entender, que hoy por hoy la iglesia, si algunos pudiéramos decir, ¿qué es la iglesia? La iglesia es, escuche, están aquí, la iglesia es Cristo. Es la expresión
visible del Cristo invisible. No sé si alguno captó la responsabilidad que tienes. Hay gente que nunca va a poder ver a Cristo si no es a través de tu vida. No hay otra forma de expresión. Cristo no se puede expresar por otra forma que no seas tú y yo. Por eso él dice, él va a buscar verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La expresión más impresionante de Cristo somos usted y yo. La primera figura fueron figuras y sombras. La otra figura fue el Cristo hecho carne, que yo siempre les digo también, como para darle un regalo a los que recién están conectándose a la academia. Cristo nunca nació, porque Cristo es eterno. El que nació fue Jesús de Nazaret, pero Cristo nunca nació. Tampoco Cristo murió. El que murió fue Jesús de Nazaret. No sé si algunos me están captando la onda. Yo sé que son principios profundos, pero son de mucha revelación. El que quedó clavado en la cruz de ahí fue el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, pero dice Cristo que bajó a las profundidades. Es tremendo decirle a alguien que Cristo nunca murió. Lo matás. Entonces, Pablo habla de este Cristo. Pablo no habla de Jesús de Nazaret. Pablo habla de Cristo. Y él dice, a mí se me apareció Cristo. Y el que me formó fue Cristo. Yo soy una expresión del Cristo. Por eso él decía, ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Y él usa la expresión que prediqué el domingo ahí en Chile, de lo cual agradezco a todos los hermanos de Chile que están ahí bendecidos del reino. Gracias por estar, a los pastores, los amados del reino que nos están siguiendo ahí desde Chile. Prediqué acerca del en, cómo en la primera parte de Jesús, de Cristo, perdón, se expresó con la gente. Jesús de Nazaret estuvo con la gente. Ahora en la iglesia está en la gente. Wow, no sé si alguno va captando. No sé qué clase de vida estás usando. ¿Estás llevando a Cristo a tu vida o estás introducido o estás dentro de Cristo? Pero estoy en la introducción y ya pasaron, mire, unos cuantos minutos. Todavía me queda una media horita. Pero vayan ahí conmigo. La iglesia no puede ser entendida si tú no entiendes lo que yo acabo de decir y entender las tres expresiones de Cristo. ¿Están ahí conmigo, no? Entonces decís, hablemos de la iglesia. Hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Entonces, si Cristo, escuche, es terrible lo que le voy a decir ahora. Algunos entienden iglesia por membresía, por la gente que va los domingos. Pero ¿saben quién es la iglesia? Los que han decidido no vivir más, sino que sea Cristo el que viva en nosotros. Entonces, ahí empezamos a entender y decimos, entonces, ¿cuál es la iglesia grande? Algunos dicen, mire ese pastor que tiene una iglesia grande. La pregunta es, ¿cuál es la iglesia grande? ¿Quieres tener una iglesia grande o una gran iglesia? ¿Quieres tener una iglesia histórica o una iglesia que haga historia? Nótese lo que yo estoy diciendo ahora. Hay muchas iglesias históricas que dicen, no, tenemos 50 años de iglesia. Wow, y vos te quedas pensando, wow, qué lindo, ¿no? Y sí, porque el que inició, no sé, y mandan nombres, y el que siguió, mandan otro nombre, y vos quedas mirando ahí y decís, es una iglesia histórica, por decir así. Pero la pregunta es, ¿están haciendo historia? ¿Son parte de la historia? ¿Son una expresión de Cristo? ¿O son simplemente una organización? Entonces, Cristo se expresa a través de la iglesia. Voy más profundo, Estamos metiéndonos en las aguas. ¿Cuántos se están metiendo ahí, Si alguno quedó en la orilla, le invito a que venga y que ingrese. Porque la iglesia no puede ser medida por personas. La iglesia tiene que ser medida por expresiones.
Tal vez una iglesia de 10 personas expresa más ser iglesia que una iglesia de 100 miembros o de 1000 miembros. 1000 personas sabiendo de Jesús, pero nunca se les reveló Cristo. Escuche, la verdadera iglesia no gana gente, sino forma discípulos. Esto ya tendría que haber estado anotado, todo ahí lo que están anotando, pero los que no están anotando, quiero que sepan que se graba la clase, porque a algunos les gusta, en vez de anotar, escuchar y después, sí o sí, escúchelo de vuelta y anote. Ahí el apóstol Rodrigo dice, más vale un lápiz chiquito y no una memoria grande, porque es verdad, nosotros apelamos a nuestra memoria, pero algunos ya estamos bastante viejitos ya para esa memoria. ¿Están ahí? La iglesia entonces no se puede definir en un solo lugar para reunirse, porque la iglesia es multilugar. La iglesia no se reúne los domingos, la iglesia funciona 24 horas. Por ejemplo, hoy la iglesia está sentada en Buin, a través de las hermanas de Buin en Chile. Está sentada la iglesia en Curicó, donde está mi amado pastor Cristian. La iglesia está manejando ahí, como está el pastor Mauricio dentro de un auto. Está en Canadá, en la mesa de Jorge. Está con Celeste y Claudio acá en Venado Tuerto. Está en Cuba, está en África. No sé si alguno me está entendiendo. La iglesia no es un espacio físico, la iglesia es una expresión que es a través de nosotros. Anote esto, la iglesia es su creador, es Cristo mismo. Acá puse algunos principios. La iglesia no se trata de mejorar la humanidad actual, sino dar paso a una nueva especie inteligente que es la nueva criatura, que no está fundada en los supuestos cánones de la religiosidad, sino en una expresión. Hello, ahí acabo de tirar munición pesada. La iglesia no se trata de mejorar gente. O se venga acá a la iglesia para que te mejoremos. Escúcheme bien, a mí no me han mejorado, sigo siendo la misma expresión física del viejo Adán. La única forma que yo tengo a través de Cristo es expresarlo a Él. Por eso le dice, en la iglesia me mejoraron, algunos lo empeoraron. En la religión, por supuesto, no estoy hablando de la iglesia verdadera. Por eso yo hablo de una fe genuina y la fe tóxica. La iglesia entonces, si es Cristo, ¿cómo es Cristo? Es multilugar, es eterno. Sería un error decir los domingos nos reunimos en la iglesia, porque tal vez hay gente que no va a la iglesia y entendió a Cristo y se lo reveló y está expresando a Cristo más que la gente evangélica que está dentro de los templos. Hello. Capaz que no se escucha, ¿se cortó el audio? No, ya sé que anda bien el audio. Está basada y fundamentada en Cristo. Entonces, ese apóstol, ¿qué está pasando hoy? Lo que está pasando es que la iglesia no entiende a Cristo, menos va a poder expresarlo. Si no se te reveló Cristo, no se te reveló nada. Dice la palabra, prediquen el reino. Pero la gente no lo sabe lo que es reino. Explíqueme, iglesia, ¿cuándo nace la iglesia? La iglesia nace después de Cristo. Antes de Cristo no se usa la expresión iglesia. La iglesia no es un lugar al que asistimos, sino es una expresión del Cristo de la gloria. Usted hoy por hoy es el domicilio de Cristo. Cuando Cristo dice en el GPS, marquen Cristo, viste que está el GPS y vos pones la dirección donde estaba la dirección, ¿ok? Si tú quieres saber dónde está la dirección de Cristo, tiene que figurar a donde tú estás físicamente y donde yo estoy físicamente y donde está Guillermo físicamente y donde está Andrea físicamente, donde está Brenda físicamente, donde está Bernarda físicamente. ¿Por qué? Porque nosotros hoy somos el domicilio de Cristo. Si usted cree que la iglesia se reúne 2 horas, está en un error porque la iglesia es como Cristo, es eterna. Y la iglesia no muere conmigo, mis hijos van a seguir esta herencia y así a la generación hasta que Cristo venga. Entonces Cristo no es
es algo que se expresa solamente en una sola persona, sino se expresa en muchas personas. Hello. ¿Están aquí? Mire lo que le voy a tirar ahora, esto es revelación pura, Dios me la dio esta tarde. Ahí para todos los que les gustan los nuevos principios del reino que se están manejando hoy. Escuche. La luz, a ver, lo tengo que decir de una forma para que usted me entienda, porque yo ya lo comprendo, pero quiero que usted lo comprenda. Y si no lo comprende, dígame, apóstol, no entendí, pero quiero explicarles esto. La luz, lo que realmente hace es mostrar lo que ya estaba. ¿Vamos ahí conmigo? ¿Se entiende o no? La luz en sí misma, el poder que tiene la luz es que muestra lo que está a oscuras. Entonces, escuche, no sé si hay alguno que está acá. Cristo dice, yo soy la luz. Oh, qué buena. Ahí está la revelación. Jorgito la agarró, ¿no? La agarraron ahí. ¿Qué quiere decir? Digamos, la luz estuvo apagada en el Viejo Testamento. Es más, en los evangelios todavía la luz estaba apagada, pero cuando Cristo vuelve, enciende la luz y aparece lo que ya estaba, que era la iglesia. No sé si alguno va ahí. ¡Wow! ¿Cuántos levantan su mano y dan gracias al Padre? Vamos, levante su mano grandota y diga, Cristo mostró lo que yo era. ¡Wow! ¿Cuántos sintieron que, a ver, algunos creen que se convirtieron el día que hicieron la oración de fe? La oración de fe no salva a nadie. Porque algunos dicen, tenés que hacer la confesión de fe. No, la confesión de fe es expresar con tus labios algo que ya ocurrió. Por eso él dice, si confesares con tus labios que Jesucristo es el Señor, escuche, el Señor significa que es dueño. Entonces algunos dijeron Jesucristo es el Señor, pero Cristo nunca fue el dueño de tu vida. Pero aquellos que dicen Jesucristo es mi Señor, automáticamente se convirtieron en personas que entendieron y se le prendió la luz. Si tenés a alguien cerca o pegate ahí un abrazo sincero contigo mismo. Algunos ya tenían a Cristo antes de ir a esa campaña que fuiste, o a esa reunión que fuiste, o a ese encuentro que tuviste, pero en cierto modo ya estaba dentro tuyo. No sé si alguno entendió la onda. Es la mujer samaritana, cuando viene Jesús ya estaba ahí, ya estaba en el pozo. ¿Qué quiere decir esto, apóstol? Que todos nacen con esa misión de la expresión. Y algunos se dieron cuenta, tal vez a los 15, a los 20, a los 25, a los 50, a los 100, no sé en qué etapa se te dio cuenta que Cristo hizo así, ¡tac! Y te prendió la luz. ¿Y sabe cómo se prende la luz? A través de muchas luces que somos nosotros. No sé si alguno está entendiendo acá. Yo no soy la luz porque tengo solamente la luz. Yo soy la luz porque hago en la gente prender la teclita, ¡tac! Y le prendemos y le decimos, tú ya eres. El reino es una buena noticia. El reino es mostrar a la gente algo que Dios ya hizo desde antes de la fundación del mundo. No sé si hay alguno que está conmigo, pero voy a profundizar un poquito eso más adelante. Entonces nosotros nos volvemos locos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que haya más gente en la congregación? Pero ahí ya se te termina el propósito, porque la iglesia... voy fuerte porque esto tal vez me puede chocar a tu mentalidad. Póngase la mano acá en la cabeza. Vamos, póngase su mano acá en la cabecita y diga, hay algo que se va a romper acá en mi cabeza en este preciso momento, y es que la iglesia no tiene que hacer actividades evangelísticas. Lo que la iglesia debe hacer es mostrar a Cristo. Por eso dice que la iglesia se reunían y cuando tenían en común todas las cosas, la gente se iba
añadiendo. Entonces no hay que hacer campañas. Claro que hay que hacer campañas. ¿Hay que hacer evento evangelístico? Claro que hay que hacer evento evangelístico. Hay que hacer, el otro día me decía Rubén que estuvieran haciendo un trabajo evangelístico y terminar el domingo ahí. ¿Hay que hacerlo? Claro que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero claramente sabiendo que en ese momento no salvamos a nadie, sino que ya vienen salvos desde antes de la fundación. No sé si alguno me está entendiendo, ¿eh? Me gané una persona. Hello, ya se lo ganó Cristo hace 2000 años atrás. Hermano, sos re viejo en el Evangelio, tenés más de 2000 años de historia. ¿O no, Jorgito, Sol, Bernarda? Son viejos ustedes en el Evangelio. Algunos dicen, ¿cuántos años tiene de evangélico? Porque antes se medía así, ¿viste? ¿Cuánto tenés? No, yo soy nuevito, 1 año. Escúchenme, hay personas que tienen un día y tienen más madurez que lo que tienen 50 años dentro de una congregación. Porque los años de vida biológica no se suman a la expresión de Cristo en ti. No sé si alguno me está comprendiendo. Esto me pone tan feliz porque te rompe los parámetros de lo que, del que ese hermano tiene 20 años de iglesia. ¿Y? Tiene 20 años tal vez de ir a una iglesia, pero nunca fue iglesia. Muy fuerte, ¿no? Pero tranquilo, que vamos bien. Recuerda entonces que la luz no es tan importante, sino, es importante, pero lo que realmente importa es cuando expresa lo que hay dentro. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Así que recién ahora nos vamos a introducir a Efesios. Me quedan exactamente 15 minutos. Si alguno tiene pregunta, vaya anotando ahí, porque acuérdense que terminamos a las 9 siempre, y después tenemos media horita de aquellos que tengan preguntas sobre este tema. No me empiecen a preguntar si me puedo casar de vuelta y todas esas cosas, que son las preguntas que normalmente la gente hace. Efesios 1:1, voy a ir rápido. Perdón, 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor. Nótese que no dice preso por el Señor, sino preso en Él. Digamos, Pablo no estaba más libre que no sea dentro de una cárcel también. Es extraordinario. Pablo escribe 4 cartas en la cárcel. Una de ellas es Efesios, creo que es Colosenses. Es más, si no sabía, hay 155 versículos aproximadamente en Efesios. 55 versículos se repiten igual en Colosenses. Igual, son copias fieles. Y nótese que también la carta de Efesios no fue para una congregación, sino esa misma carta fue leída en Efesios y en otras ciudades. Así que es extraordinario. Por eso Efesios es una de las cartas más magistrales de Pablo. Yo pues por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. Hay tanto para decir, pero voy a ir más adelante. La palabra, miren, que andéis como es digno por la vocación que fuiste llamado. Digamos, una persona que no anda acorde a su vocación. Escuche, es fuertísimo esto. Anda indignamente. Acá allá ya es fuertísimo, ¿o no, pastores? Algunos dicen, y no quiero, viste, Pablo dice, que beban la cena del Señor indignamente, y algunos creen que es porque tienen un problema con el hermano. No, indignamente no entender el cuerpo de Cristo. Hay gente que partió el pan sin entender que su denominación no es la única del mundo. Siempre no recuerdo esa historia ya para que se extiendan un poco porque están muy tensionados y lo entiendo, ¿no? Esa persona que fue al cielo y vio todo el cielo y de repente había un lugar así grande y estaban haciendo una reunión y el que fue al cielo le dice a Dios, ¿qué pasa acá? No, dice, acá tenemos todos los pentecostales porque creen que son los únicos que están acá en el cielo. Ese es un chiste, no sé si lo entendieron, pero bueno, es una forma de decir, no se crean que es la verdad. Para que fuese lleno, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, esto es, en Cristo,
Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 3. Escuche, solícitos en guardar la unidad de qué. ¿Qué dice? Solícitos en guardar la unidad de qué. La unidad de los hermanos, la unidad de pensamientos, la unidad de juntar diferentes organizaciones, la unidad de reunir gente. No, la unidad del espíritu. Y esa palabra espíritu está con mayúscula, que es figura de Cristo. Entonces, la unidad no tiene que ver con juntar diferentes congregaciones. ¿Viste cuando a veces decimos, che, juntamos diferentes congregaciones, por fin unimos la iglesia? Hello, la unidad de Cristo es cuando todos unifican con una sola verdad que es Cristo. El domingo tuvimos una reunión poderosa ahí en Buin, donde había más de 10 congregaciones diferentes lugares, pero nadie dijo ni el nombre de su organización, porque el que se reunió ahí era Cristo. No hay ni más ni medio. Los pastores ya no pasamos a ser pastores de una congregación, sino pastores al reino de Cristo, ministerio, profeta, evangelista, y ahí fluyen todos, apóstoles. No sé si alguno va ahí conmigo. Así que dice, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No hay unidad sin paz. Y no hay unidad sin vínculo. Y la unidad, dice, del espíritu. Nótese mayúscula, la unidad del espíritu. Y acá vemos cómo Pablo empieza a explicar del Dios triuno. A mí me gusta hablar del Dios triuno más que de la palabra Trinidad, que está mal entendida muchas veces, porque, bueno, están acá, si están acá es porque quieren aprender, ¿no? Es porque quieren desarrollarse en lo que significa la iglesia. La palabra Trinidad, muchos dicen Dios en tres personas. Ya ahí de entrada le erras, porque ninguno de los tres es una persona, porque para ser persona tienes que nacer y ninguno de los tres nacieron. No sé si alguno me va entendiendo, ¿no? Así que prefiero hablar de este Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y yo creo todo eso, pero ¿por qué Él expresa ese Dios triuno? Mire, son tres en uno. Son tres tan iguales que son uno. Entonces ahí es donde Él dice, a donde hubiesen 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí expresaron a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Hoy por hoy tengo 3 ventanitas cercanas que tal vez ni siquiera ustedes se conocen. Pero está, yo lo que veo, ¿no? Rose, Marie, puede ser, ahí. Rosemary sería, ¿no? Rosemary, Miguel, veo también que está ahí, ¿cierto? Con una hermana que está con el celular de Miguel. Y veo a Soledad. Veo 3 personas completamente diferentes, 3 expresiones diferentes. Tal vez son 3 países diferentes, pero las 3 son una, que es la iglesia. Es por eso que ahora el Dios triuno se manifiesta en la palabra un. Escuche, mire, UN, un. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todos, por todos y en todos. Es fantástico esto, amado. Acá no hay, acá se ven conectadas 25 personas, póngale que algunos están de 2, hay 30, 35, acá tenemos en Meet debemos tener 6, 7, 8 personas más. Si sumamos todo, póngale, somos 40 personas, para no ser evangelático, ¿viste? Porque yo siempre digo que los evangélicos somos evangelásticos, siempre como que aumentamos todo. Póngale que seamos 30 personas. 30 personas, pero no somos 30 personas, somos una. No, usted no me acaba de entender lo que yo acabo de decir. Somos 30 personas, pero en sí somos una. ¿Qué nos une? Es que todos vamos al mismo lugar de encuentro, que es Cristo.
Entonces, si alguno quedó fuera de Cristo, ese ya no cuenta dentro. Entonces, la única forma de unidad es que Andrea de Buenos Aires se introduzca a Cristo, Rosemary se meta a Cristo, Miguel se meta a Cristo, Cristian se meta a Cristo, Rubén se meta a Cristo, Santiago, Albert, todos tenemos un lugar de encuentro. Entonces ahí tenemos un cuerpo, un espíritu, una fe, un Señor, un bautismo. ¿Están ahí? Alguno tal vez le está doliendo un poquito la cabeza, pero tranquilo, esto es normal. Señor. Acá vemos, esto se lo voy a regalar solamente, pero no voy a profundizar. Dice, el Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Tres expresiones. Sobre todos es el Espíritu Santo, por todos es Cristo y en todos es Dios. El Dios triuno se unifica para estar dentro tuyo. Las tres expresiones de Él mismo ingresamos nosotros a través de Él para ser uno juntamente con Él, pero no voy a tocar ese tema. Pero acá me gusta. ¿Somos uno o no somos uno? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Somos la tercera expresión de Cristo, que es la iglesia. ¿Eso quedó claro? Amén. ¿Uno? ¿Quedó claro eso? Pero acá hay un pero. Pero, entonces somos uno, pero. Digan conmigo, somos uno. Dígalo ahí verbalmente para que lo entiendan. Somos uno. Dígalo, somos uno. Pero, hay un pero. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Qué extraordinario. Yo lo entendí y le dije a mi esposa, amor, te quiero decir esto, a ver si vos me lo entiendes. Y ella me decía, no te entiendo lo que querés decir. Y yo le digo, entonces te lo estoy explicando mal, porque yo siempre, mi esposa es como mi filtro, le digo, si vos me entendés, si no entendés, decime, no entiendo, porque si no ustedes tampoco me van a entender. Pero mire, dice, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia. Fue dada la gracia. Escuche, no es que a cada uno, oh, yo tengo la gracia de ser apóstol. No es, tengo la gracia, no, de ser apóstol, sino que la gracia, póngale si la gracia fuera una torta o un queque, como se dice en Chile, o un bizcochuelo, como se dice en otro lugar. Si la gracia fueron todos, a cada uno se le dio una parte de esa gracia. Ahora sí se entiende el versículo, ¿no? Entonces a uno se le dio la gracia conforme a la medida, digamos, el tamaño de la porción es lo que Él quiere en Cristo. No sé si alguno me está entendiendo. Si a mí me dio la porción de ser apóstol, esa es mi porción. Si a alguno la porción es ser emprendedor, esa es tu porción. Si a alguno es hacer trabajo social, esa es tu porción en el reino. Ahora, la pregunta es, ¿hay más y menos? No, porque somos una sola gracia. ¿Se entendió o no se entendió? Porque, bueno, espero que se haya entendido. Digamos, por eso Jesucristo dice, acá, mire, me traje un pedazo de yuya de Chile para los hermanos de Chile, que no es de la panadería del pastor Mauricio, sino es otro. Acá tengo el pedazo de pan. Mire, están acá. Jesús dice que toma el pan y dice, este cuerpo va a ser partido. Y lo partió. Mire, lo partió. La gracia se partió. El Cristo se iba a partir. Y dice, y lo dio. Póngale ahí como que está usted, como una santa cena, ¿no? Le damos un pedacito a Bernarda, le damos un pedacito a Julio, a Jorge. Cada uno se llevó un pedacito del pan. Ahora le digo, ¿quieren que ese pan se vuelva a unir?
sean uno en Cristo. No sé si alguno captó lo que significa el partimiento del pan. Yo estoy remetido en esto, no sé si ustedes, pero yo estoy revolado con esta situación. Porque yo digo, wow. Entonces, si este pan, escuche, yo lo como, ¿no? Y ingresa dentro mío, una porción del pan está dentro mío, pero no es todo el pan. Porque la otra parte del pan lo tiene el pastor Mauricio en Chile, y otra parte del pan lo tiene nuestra hermana Mariela en Costa Rica. Entonces el pan se expresó en nosotros. Ahora, cuando todos hablamos el mismo idioma, el pan se vuelve a unir. ¡Fah! No sé si alguno que está aquí levante la mano grandota, diga, unidad no tiene que ver con cercanía. Yo puedo estar unidos a Jorge que está en Canadá sin estar con Jorge en Canadá. Estoy en Cristo y Él está en Cristo, ahí nos encontramos. Wow, no sé si alguno que está ahí entendiendo. No, 5 minutos, ¿cómo hago, Señor? Dame la gracia. Por lo tanto, dice, versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es que subió y también que bajó. Esto me llama la atención porque dice que también bajó a las profundidades más bajas. Y el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos. No dice del cielo, sino de los cielos para llenarlo todo. ¡Qué extraordinario! Entonces algunos dicen, ¿por qué entonces Cristo se encarnó en Jesús? Porque había una parte del todo que no era de él. Que Adán se le había dado al diablo. Las llaves de la humanidad se las dio, Tomás. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Vino y se expresó a través de un hombre, y a través de un hombre fue vencido el diablo. El diablo no fue vencido solo por Cristo, sino por un ser humano como tú y yo. No sé si alguno que está entendiendo esto, vamos, abrace esta palabra, abrácela. Y diga, un ser humano venció al diablo, y cómo yo no voy a poder vencer hoy por hoy si esa victoria fue dada a nosotros a través de una expresión. Y ahí, en sí quería hablar de esto, pero ya estamos terminando, ¿eh? Pero seguramente va a haber una etapa más ya en la academia con otra clase acerca de esto. Y él mismo, ahí está, diga fuerte, él mismo. Entonces, si hablamos de una expresión orgánica de la iglesia, escuche, es unidad, pero hay diferentes dones, diferentes vocaciones. Y no es que el apóstol es mejor que el que Dios lo llamó a la política, somos iguales. Es una misma torta, es una misma gracia, no es por nosotros, es por Él. Él mismo, y Él mismo. Esto tiene que decirlo muchas veces. Y Él mismo constituyó. La palabra constituir, tal vez mi hija, si está por ahí, no sé si, a ver si está mi hija todavía, pero siempre suele, a ver, porque estaba ahí, no, parece que no está mi hija todavía. La palabra constituir tiene que ver con la palabra constitución. ¿Y qué tiene que ver la palabra constitución? Es una legalidad. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, digo ese, ¿no? Profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La pregunta es, ¿quién constituye a los 5 ministerios? ¿Quién? Cristo. Porque estamos hablando del que subió y bajó y llenó todo en todo. Entonces, ¿quién es? Cristo. Él constituye. Yo no he levantado. Dice, el apóstol levantó 2 pastores ahí en Chile. No, yo no lo levanté. El que lo constituyó fue Cristo. Yo no hice nada. Yo solamente puse la mano junto a un equipo de personas. Por eso me gusta trabajar corporativamente, no me gusta hacer nada solo, porque entiendo que uno fluye en un don, el otro don, y yo respeto eso, y me encanta. El otro día, para contando, cuando dijimos a los pastores, llamamos un equipo de ministros, que yo consideraba ministros, para poner ahí detrás, y oramos, y le dije, ore por la gente, y empecé a orar por la gente, y yo me fui a sentar.
Y algunos me decían, che, ¿dónde está el apóstol? No sabía nada. Y yo estaba sentado disfrutando cómo el cuerpo de Cristo funciona. Antiguamente tenías que hacer todo, tenías que ministrar, ungir, levantar la ofrenda, despedir a la gente, servir la mesa, todo tenías que hacer. No, hoy el cuerpo, cada uno en su gracia, hace lo que tiene que hacer. No sé si están ahí, ¿no? Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Este es el versículo que más controversia ha traído porque algunos dicen que hoy por hoy los apóstoles no existen. Tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que sí existen y la mala noticia es que no las constituimos nosotros, sino es Cristo el que constituye. Algunos dicen, yo no creo que usted sea apóstol. Ajá, no hay problema, yo no tengo problema con eso. ¿Usted cree que no soy apóstol? No. Ah, bueno, Dios te bendiga mucho. Abrazos. Porque como Dios no, yo no me constituí, Él me constituyó. Es más, me constituyó antes de la fundación del mundo, así que... Entonces, escuchen. ¿Quién constituye? No las organizaciones, sino es Cristo. Es por eso que hay gente que está retenida cuando Dios ya los constituyó. Hay alguien que me tiene que decir amén, ¿no? Hay alguien que me tiene que decir amén a esto. Si Él te constituyó, ¿quién soy yo para no creer en eso que Dios puso en ti? Y es como una cosita, entre paréntesis, son 5 ministerios, 4 personas, porque dice a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros, perdón, evangelistas, profetas, evangelista, pastor y maestro, quiere decir que su último ministerio están unidos. El pastor tiene que ser maestro y el maestro es un pastor, así que son 2 ministerios en uno. El pastor tiene que ser un maestro y el maestro es un pastor. Así que, como para que sepan eso, pero es solamente un paréntesis. Entonces, ¿cuáles las tareas? Ahí acá abro como también como abrir el abanico. Díganme ustedes, ¿cuáles son, que creen ustedes, las funciones que debe hacer un pastor, un apóstol, un evangelista, cualquiera de ellos? A ver, abra su micrófono y dígame, ¿qué cree usted que debe hacer un ministerio? ¿Cuáles son las labores que debe hacer? Enseñar, dice acá. ¿Otro? Guiar. ¿Alguien más? Ustedes prendan el micrófono y digan, ¿eh? No me esperen a mí que yo les dé la palabra. Prendan el micrófono y digan, ¿qué cree usted que deben hacer los ministerios? Edificar el cuerpo de Cristo. Edificar al cuerpo de Cristo. Llevar al propósito que Dios tiene para cada uno de ellos según su llamado. Llevar a la gente a su propósito. ¿Alguien más? Apóstol, servir. Servir. Como lo que está haciendo usted ahora. Bueno, servir. Alimentar, decía acá. ¿Alguien más? También hacer discípulos a las naciones. Hacer discípulos a las naciones. Acá no es una prueba, ni voy a decir quién dijo bien y quién dijo mal. Acá, usted, vamos, ¿qué cree usted que tienen que hacer los ministerios? Llevar los su pastores, palabra. ¿Qué tienen que hacer los pastores, por ejemplo? A ver. Para mí es fundamental que los pastores manifestemos la vida de Cristo sobre toda la hermandad, que cada uno pueda alcanzar, dice la Escritura, la estatura de la medida de Cristo. Entonces eso también tienen que hacer los pastores. Muy bien. ¿Hay alguien más? Graciela creo que también tenía para decir. Llevar su palabra, no solamente sembrar las semillas, yo digo siempre, ¿viste? Porque hay muchas personas que no conocen y nosotros estamos conociendo, no es que vamos así que conocemos, yo al menos. Y siempre trato de levantar, hay mucha gente que me dice por ahí, no publique o hacer muy grande, pero me gusta publicar las palabras, ¿viste?
Y hay personas que le llega y hay personas que no le gusta, pero bueno, hay de Claro. todo. Wow. ¿También hay alguien que tenga algo más? Potenciar el ministerio de la iglesia, de los demás. Ayudarlo a descubrir sus dones, ministerio y potenciarlo. Muy bien. Muy bueno. ¿Alguien más? Alcanzar la unidad de la fe. Alcanzar la unidad de la fe. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Encontrar qué? Bueno, hemos mencionado aproximadamente unas 15, 20 funciones que tienen que hacer los ministerios. Son buenos ustedes, ¿eh? Son buenos. Porque todo lo que dijeron, la mayoría de las cosas están muy bien. Ahora, son buenos en el sentido de que dijeron muchas verdades, pero la verdad que la mayoría de la gente piensa que los ministerios tienen que hacer mucho más de lo que ustedes dijeron. Tienen que visitar a los enfermos, tienen que sanar a los enfermos, tienen que hacer de psicólogo, tienen que hacer de Uber, tienen que hacer... ¿Quién fue de Uber alguna vez? Bueno, yo me cansé de ser Uber. Qué manera de llevar gente. Al cual que lo llevé, pues después iban de la iglesia. Después, también teníamos que ir a visitar a la gente de los hospitales, a las cárceles, servir las mesas, de todo, hermano. Nosotros hicimos de todo. Porque eso es lo que la iglesia le exige a la gente. Pero mire lo que dice el versículo 12. ¿Qué es lo que deben hacer los 5 ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es el único trabajo que tienen que hacer los ministerios. No son 10, no son 20, no son 30, no son 60 acciones. Una sola. Perfeccionar a los santos para la obra. La palabra ministerio es servicio. Para la obra del servicio. Tenemos que enseñarle a la gente, perfeccionarlos en servir. El otro día hablamos un poco con Rubén acerca de lo que era el perfeccionamiento. Perfeccionamiento sería, se dice acá en Argentina, el final de obra. Significa es el que ya está todo hecho y vos vas y le das el toque final. Serían los retoques para que una obra que es buena llegue a ser perfecta. No sé si alguno me está comprendiendo acá lo que yo acabo de decir. Digamos, los ministerios no están, escuche, no están para hacer todo lo que la gente le dijo que tenía que hacer. La única función de los 5 ministerios es perfeccionar a los santos. Y no dice a los evangélicos, dice perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que están dentro de Cristo. Hello. No sé si alguno me va capturando lo que yo quiero decir. Perfeccionamiento se hace cuando ya una obra está construida. La pregunta es, ¿quién construye entonces? Porque esa puede ser la pregunta, ¿no? ¿Quién es el que construye entonces? ¿Sabe quién construye? La iglesia. La iglesia es la que hace todo el trabajo. Nosotros tenemos que hacer el final de obra. Es como hablábamos el otro día, y Rubén decía que yo le he dicho que de pulir, ¿no? Digo la palabra pulir, ¿sí? ¿Viste qué es? El final ahí. Afinar. ¿Cómo? Afinar la obra. Dar el toque, ¿viste? ¡Fua! Es como cuando nosotros no tenemos que ir a buscar la roca y hacerla una perla. Nosotros tenemos que encontrar la perla y empezar a refinarla. Por eso Pablo decía, no es justo
Escuche, dice, no, Pablo lanza una palabra que para nosotros la tomamos como nada, ¿no? Pero usa la palabra justicia. Es muy fuerte usar la palabra justicia en el reino. Dice, no es justo que nosotros andemos sirviendo a la mesa. No dice, no es bueno que sirvamos la mesa. Dice, no es que no es digno servir las mesas. No, no, no. Él dice, no es justo. ¿Qué quiere decir esto? Mientras yo sirvo la mesa, pierdo de perfeccionar a los santos. No sé si alguno me está captando la idea. Vamos, gente linda. Todo lo que usted cree que tiene que hacer un pastor, lo tiene que hacer usted como iglesia. Porque yo estoy dentro de esta iglesia con una función. Una parte de la gracia me fue dada como apóstol. Y es otra parte de ser un diácono, de ser un anciano, de ser un presbítero, dice la palabra. Gente que perfeccionaba a la gente, ganaba a la gente, discipulaba a la gente, y cuando ya necesitaban el toque final, lo traían a los 5 ministerios. Los 5 ministerios les damos el pulido final. ¡Fum! ¿Qué es lo que nosotros hicimos la otra vuelta cuando fuimos a Chile? Nosotros no hicimos nada, yo no edifiqué, yo no planté, yo no los hice crecer. Ellos ya estaban crecidos, entonces ¿qué hice al final? Es como cuando yo llego así, ¿viste? Y lo empezás, son detallitos los que te quedan. Cuando te agarra un apóstol, escuche, te ve el detalle que te falta. Para los demás son lindos, pero para el apóstol siempre te va a faltar un detallito. Y son pequeñas cosas que te van a hacer perfeccionar. ¿Hay alguno que esté aquí? A ver, levante su mano grandota. Diga, necesito el perfeccionamiento ministerial. Cuando el otro día lo dije, y voy a ir fuerte, voy a ir fuerte con lo que voy a decir ahora. Muy fuerte. La mayoría de los ministerios se murieron por la carga que les puso la iglesia sobre ellos. Más carga de las que deberían llevar. Muchos de ellos se enfermaron, muchos de ellos, algunos quedaron depresivos, otros quedaron con problemas serios. ¿Por qué? Porque la iglesia, no es esta iglesia que son ustedes, ¿no? La iglesia tradicional te aplasta con cosas. Es que, apóstol, no me vino a ver cuando yo estaba enfermo. No es mi tarea. Mi tarea es perfeccionarte para que cumplas tu ministerio. ¿Hay que ir a verlo? Sí, hay que ir a ver. ¿Hay que ir a ver al necesitado? Hay que ir a ver. ¿Hay que ir a la cárcel? Hay que ir a la cárcel. No me malinterprete. Lo que quiero decir es que hay cosas que se le está haciendo hacer a la gente y a los ministerios sobre todo que no corresponden. Pero si no perfeccionamos a los santos, ¿cómo vamos a tener que seguir haciendo todo? No sé si se entiende, ¿no? Los pastores que están acá me van logrando entender un poquito, ¿no? Prepare a la gente para que sean ellos los que cumplan la tarea del ministerio, para que vos puedas dedicarte, lo que dice Pablo, a la oración y a la palabra. Escuche, cuando un apóstol ora, se rompe todo. Y cuando un apóstol expresa la palabra, te rompe todo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que lograr? Que los ministerios estén concentrados en la revelación de la vida de Cristo, cosa que cuando llegan es una cosa extraordinaria. Perfeccionar es mejor que cualquier obra. Yo sé que hay pastores que llegaron, escuche, a hacer algo bueno, pero nunca llegaron a perfeccionar a los santos. La edificación del cuerpo no es la edificación de un templo. Hoy ahí fui más fuerte todavía. Yo conozco ministerios que dedicaron su vida a construir un gran templo, pero nunca construyeron la iglesia. Yo prefiero arrendar un templo y edificar la iglesia. Qué loco, ¿no? Algunos decidieron edificar el templo y alquilaron los ministerios para que perfeccionen a la gente. No sé si captaron lo que yo acabo de decir, pero fue muy fuerte lo que yo acabo de decir. Digamos, hay gente que se dedicó a hacer templos. Es más, yo recorrí casi toda Argentina, gracias a Dios, predicando, y cada vez que iba era como un clásico. Yo llegaba a la terminal, me iban a buscar a donde estaba, comía siempre un poquito, y el pastor enseguida me decía, ¿quiere ir a conocer el templo? Era como un clásico.
Y siempre me llevaba y yo miraba, ¿viste? Obviamente, siempre con la mejor onda, ¿viste? Pero hay gente que tiene lindos templos, pero nunca edificaron la iglesia. La edificación del cuerpo no es hacer una organización. No, y ahí ya fue muy fuerte, ¿no? Porque la iglesia no es institucional, la iglesia es orgánica. La iglesia no se mide por los papeles que tú tengas, ni tu fichero de culto. Tu fichero de culto, tu personalidad política solamente define tu posición judicial, pero nunca definirá quién eres como iglesia. Puedes tener fichero de culto y que el gobierno acepte tu congregación, pero tal vez Cristo no lo acepta. Hemos hecho de las organizaciones movimientos casi mafiosos de los movimientos evangélicos. Y hablo, y no me equivoqué de palabra, es una mafia. El otro día escuchaba a un predicador excelente que me gusta ahí de Chile, una persona que yo siempre siento que fue 10 años más adelante que todos, siempre, el pastor obispo Evito Espinosa. Y él usaba también esta palabra, entonces yo dije, no estoy errado tanto. Él decía, hay una mafia dentro de la iglesia. Es literal, amados. Hay lugares donde tú no vas a entrar ni queriendo nunca. Hay organizaciones que se creen la única Coca-Cola del desierto. ¿Y sabe lo que pasó ahora? Y porque ahí como que estoy pegando a las organizaciones, pero ahora voy a pegarle un poquito a los apostólicos también. A los apostólicos, él se considera afuera. Pero yo no me considero que mi iglesia es apostólica profética. Yo creo que la iglesia no tiene apellidos. La iglesia es iglesia. Listo, punto, se terminó. Porque la iglesia es una expresión, no es un título. Hello. Algunos se han matado poniéndole nombre a su iglesia y la iglesia no tiene nombres. No, ahí vamos más fuerte, amados. Háganme así por último, o digan, ayúdame Señor, o algo de eso, acompáñenme porque en esta parte final voy profundo, porque soy un apóstol y tengo que ir ahí abajo, a los fundamentos, ponerte un buen fundamento. La iglesia no puede ser confundida con una organización, o con una denominación, o un movimiento, o una estructura, ahora, mire, ahí voy a lo apostólico, una visión, ¿no? Porque ahora cambiamos de organización. No, yo no tengo una organización, tengo una visión. Pero es lo mismo, le cambiaste el nombre, pero sigue siendo la misma estructura piramidal de siempre. Donde son unos pocos. Los ministerios se pasan de apellido en apellido y no de gloria en gloria. No sé si me van escuchando. Son siempre los mismos apellidos, los hijos de... Los mismos apellidos van de... Che, ¿y quién se queda con la iglesia? Y el hijo. Y vos quedás mirando al hijo y vos decís, ¿en serio? Sí, bueno, está bien, está todo bien. Sigamos con esa onda, entonces. ¿Sabe lo que cuesta meter un apellido dentro de una organización? No me acabo de escuchar usted lo que yo acabo de decir. Lo que pasa es que la iglesia de Cristo no funciona ni con nombre ni con apellido. La iglesia es iglesia y es la expresión de Cristo. ¿Por qué funcionar como cuerpo? Porque cada uno de nosotros es importante. ¿Por qué cuerpo? Porque... Le voy a poner un ejemplo, a ver, hermano... no voy a poner nombre a nadie. Pero le voy a decir, ¿qué pasaría si usted llega a su casa y de repente ve un brazo en el comedor? Un brazo así cortado, ¿no? Un brazo ahí. Le agarraría miedo a usted, ¿no? O de repente va a la cocina y la hermana, mientras están cocinando, un ojo humano mete ahí en la mesada. ¿No? Sería feo, ¿no? O se va a acostar, usted abre la cama así y encuentra una pierna, solamente una pierna. Qué horrible, ¿no? Es que eso es lo que sucede con el cuerpo de Cristo. Cada vez que un cuerpo se corta solo, solamente sirve para dar miedo. No me acaba de escuchar lo que yo acabo de decir. Un cuerpo solo da miedo. Lo que hace bello al cuerpo es la unión de los ligamentos y las coyunturas, los unos con los otros. Hay alguien que me tiene que decir amén.
Amén. ¿Por qué dice cuerpo? Porque el cuerpo responde a una cabeza. Y sabe que en la cabeza no es el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, no. La cabeza es Cristo. Y si Cristo Amén. manda, el dedo manda. La mano obedece. El pie obedece. Hay alguno que esté aquí, ¿no? Pero el Señor hace un tiempo me hablaba, y ya con esto termino porque ya se me pasó la hora. Prometo hacer la segunda parte. El Señor me decía en una ocasión, hay gente que son miembros ortopédicos. ¿Qué es un miembro ortopédico? Hay gente, póngale, que no tiene una mano y le ponen una mano ortopédica. Escuche, ahora hay ¿cómo se llama? Tanta la tecnología que hay gente que mueve la mano siendo ortopédica. No sé si se entiende lo que acabo de decir. Y usted lo ve así y parece una mano humana. Ahora, ¿sabe qué? No es humana. ¿Sabe por qué? Porque no está conectado al cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene la sangre del cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene vida de cuerpo. No sé si alguno me está entendiendo, ¿no? Entonces, esa mano tú te la puedes sacar, dejarla acá y viajar a 100 kilómetros y volver y agarrar de vuelta la mano. ¿Qué quiere decir esto, apóstol? Que hay gente que parece miembro, pero no lo es. ¿Sabe por qué? Porque no fluye la vida ni la sangre de Cristo en ellos. Hay ministerios ortopédicos que nos han servido y hasta se mueven parecidos. Qué loco, ¿no? Tenés que, hay alguien que agarró este principio, hermano, es para predicar un solo mensaje de esto. Los miembros ortopédicos. Estaría bueno para pensar vos, ¿no? Porque decir, ese miembro que se corta solo, gusta la palabra, ¿no? Se corta solo, ¿no? Es un miembro ortopédico, parece, pero no está conectado al cuerpo. Qué loco. Tengo tanto para decir, pero no puedo. Jesús siempre ha sido presentado como un líder religioso que da origen a una nueva religión, pero Cristo no es eso. Cristo fue una expresión. Cristo no vino a fundar una religión. Nunca pensó en fundar una religión, Cristo. Escuche, Cristo vino a combatir las religiones y nosotros le hicimos una religión de Él. Sí, esto es completamente loco. Él vino a condenar las religiones porque metían culpa, el castigo, la violencia, los ritos religiosos, el sacrificio a través del dolor, la falta de libertad. Él vino a combatir todo eso y nosotros, la iglesia evangélica, porque eso es lo que nosotros nos hemos introducido, nos pone todo lo mismo. Falta de libertad, dolor, violencia, castigo, culpa, temor y todo lo que usted conoce. Le hicimos una religión al que vino a combatir la religión. Cristo renunció a la multitud para formar 12 discípulos. Cristo no dejó a la iglesia con folletos, ni con un libro que diga las 10 escaleras al éxito, los 10 pasos para ser exitoso. ¿Sabe lo que él dejó? Se dejó a sí mismo. No sé si alguno me debe estar capturando. Él no vino a tratar de mejorar la humanidad, él vino para que hayan expresiones de Cristo, de él acá en la tierra. Y termino con esto porque tengo que terminar con esto. Porque dice, ¿para qué no tenemos que hacer que funcione esto? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. El hermano Waldo tiene ahí, gracias. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera del todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error. ¿Qué significa esto? Un niño fluctuante es un niño fácil de llevar a otras ideas. Y cuando hablamos de niños fluctuantes, no estamos hablando de los nuevos, ¿eh? Estamos hablando de los viejos que creyeron las artimañas de que por estratagema de hombres usan con... Algunos creen que los falsos pastores le van a decir, ¿saben qué? Soy falso pastor. Soy un chanta, soy un sinvergüenza. ¿Usted cree que van a hacer eso? No, ellos se van a meter con estrategia para que tú creas que son buenos. Acá puse algunas frases equivocadas de los niños fluctuantes. Ir a la iglesia me hace bien. ¿Viste cuando alguno dice, che, a mí ir a la iglesia me hace bien? Lo que pasa es que yo ya no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Tú puedes ir a un auditorio, a un lugar físico, pero la iglesia sos vos. ¿Están aquí, no? Usted no le puede decir a la gente, los espero el domingo en la iglesia. No, porque usted, la gente es la iglesia. Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Yo no canto alabanza, yo soy la alabanza del Rey. ¿Qué cosas, expresiones, errores de los niños fluctuantes? Señor, desciende y ven sobre mí. Este es el diseño equivocado que hemos vendido, como que Dios tiene que descender. ¿Cómo va a descender si está dentro tuyo? Y aunque digamos, desciende tu presencia, desciende, ¿cómo desciende? Si ya está. No puede descender algo que está allá acá abajo. Y ahí ve que alguno dice, pero apóstol, y sí, hay que cambiar las alabanzas, hay que cambiar toda alabanza. Las expresiones más complicadas que tenemos, para no decir las más erróneas que tenemos, es lo que cantamos. La mayoría de nuestras canciones están fomentando nuestra falta de vida de Cristo. ¿Qué canto ahora? Y están las nuevas canciones dentro de ustedes. Hay nueva música, nuevas canciones, nuevas expresiones de Cristo. Otros dicen, el niño fluctuante dice, Señor, acompáñame. Señor, no me dejes solo. Son todas expresiones de niños que no entienden. ¿Cómo Dios te va a acompañar si vive dentro tuyo? Hello. ¿Viste alguna vez? Vamos a orar antes de viajar. Señor, acompáñanos. Pará, ¿cómo te va a acompañar si está dentro tuyo? Y ni hablar los que sienten culpa cuando no piden la bendición por los alimentos. Me comí esta papa, seguro esta papa me va a hacer mal. Que note que decimos, vamos a darle gracias a Dios y lo único que hacemos en nuestras oraciones antes de los alimentos es pedir. Nunca damos gracias. Una manga de peticiones hacemos cuando deberíamos dar gracias. Por eso Jesús dice que levantaba los alimentos y dio gracias. Otra expresión equivocada, Señor, abre los cielos. Escuche, cada vez que está en la iglesia, el cielo ya está abierto. Por eso el Señor le dice a Natanael, a partir de ahora, los cielos estarán de continuo abiertos. Y yo decía, ¿qué tenemos que hacer entonces? Y hay que aprender a hablar ahora. Cuando tú entiendes iglesia, se te cambia el lenguaje, tienes que cambiar la cultura, tienes que cambiar la enseñanza, tienes que cambiar las formas. Tu forma de orar cambia. Tu forma de adorar cambia. Tu forma de predicar cambia. Y cierro con esto. Si quieres conocer un verdadero ministro de Dios, es aquel que siempre sale de escena. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la gente quiere mirar a un ministro de Dios, automáticamente el que es verdadero ministro se sale a un lado y dice, no, vayan a Él, vayan a Cristo, conecten con la fuente. Yo solamente soy un instrumento, yo no vivo, es Cristo el que vive en mí. Así que vayan a Él. Pablo decía, imítenme a mí. ¿No? Pareciera que él está diciendo, yo soy el ejemplo, ¿no? Él está diciendo, hagan lo que yo hago. Yo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo.
¿Me entiende? No le está diciendo imítenme a mí, sino hagan lo que yo hago. ¿Saben lo que yo hago? Yo imito a Cristo. ¿Cuántos están ahí conmigo? Si quiere conocer a un verdadero ministro, siempre se sale de escena, si no preguntarle a Jesucristo de Nazaret. Yo me voy a ir, porque es necesario que me vaya para que ustedes fluyan. Qué terrible, ¿no? Este ministro completamente contrario de lo que nosotros entendemos y creemos. ¿Están ahí? La vida de Cristo se expresa a través de la iglesia. Seamos iglesia. Hay una frase que me encanta que dice: la iglesia no es una institución, sino un organismo vivo. El Señor no nos mandó a constitucionalizar la iglesia, sino a expresar la iglesia. La iglesia constitucional tiene presidente, vicepresidente, tesorero, vicetesorero, secretario, secretario, vocal 1, vocal 2, vocal 3. Eso es una institución, eso no es la iglesia. La iglesia es los 5 ministerios más todos los dones que son esparcidos en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Las instituciones levantan ministerios, pero Cristo a través de la iglesia los constituye. Y no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Habló el Espíritu y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo de Tarso. ¿Hace cuánto que el Espíritu no habla, no? Apártenme para la obra del ministerio, que van a ser eficaces en lo que van a hacer. Qué terrible. Es lo que necesitamos. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que un apóstol visitó tu iglesia, tu congregación? ¿Cuándo fue la última vez que un maestro pisó tu congregación? ¿Cuándo fue la última vez que un profeta? Una iglesia sin profecía es una iglesia sin futuro. Una iglesia sin maestro es una iglesia basada en la ignorancia. Una iglesia sin apóstol es una iglesia sin fundamentos. Una iglesia sin pastor es una iglesia que nadie cuida. Y una iglesia sin evangelista es una iglesia pasiva dentro de las 4 paredes, sin entender que lo verdadero lindo está ahí afuera. Los evangelistas no están para hacer campañas, porque los evangelistas están para dentro de la iglesia, para perfeccionar a los santos. Antiguamente, no sé si se pueden acordar, tal vez los que llevan un tiempo más largo de iglesia, cuando alguien decía evangelista, ¿qué es lo primero que te venía? Que haga campaña, lo traigo para que haga campaña de milagros y sanidades. No, el evangelista es para dentro de la iglesia. La iglesia, el evangelista perfecciona a los santos también. No hace obras de campañas, sino perfecciona a los santos para que ellos cumplan la función de la obra del ministerio. Tenía escrito algunas características de la verdadera iglesia, pero no me da el tiempo. Pero tenían en común todas las cosas, en el partimiento del pan. La iglesia vendía sus propiedades y lo traía a los pies de los apóstoles. Hoy por hoy los apóstoles piden las propiedades para que los traigan a sus pies. Todo cambia, ¿no? Como que reparten sobres. Qué loco, ¿no? Cómo desvirtuamos todo. Una verdad, porque pasa que cada vez que el hombre toca algo lo arruina. Es así. El hombre tocó la iglesia y se arruinó todo. Por eso siempre hay que guardar la esencia de lo orgánico. ¿Viste como cuando te comes un tarro de durazno enlatado, no es lo mismo que sacar un durazno de una planta? ¿Sabes cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno lo tocó el hombre y el otro no. Porque cada vez que el hombre toca algo, lo envasa, lo pone entre 4 paredes dentro de un tarro. Nada más parecido que la iglesia de hoy. Es por eso que nosotros como apóstoles, ¿sabes lo que hacemos? Agarramos el cuchillo y agarramos el tarro. ¡Tac! Y nos toca hacer este trabajo de abrir el tarro y sacar a todos los duraznos para afuera. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo acabo de decir recién ahora, no? Entonces tenemos un montón de iglesias enlatadas, pero para eso están los ministerios, para sacarlo, ¿no? Tenemos el abre-lata espiritual, por decirlo así, ¿no? Y le decimos, no es así, hay que ir a la fuente, vamos a lo orgánico. Hoy por hoy, usted sabe, ¿no? El lenguaje de la gente es, vayan a lo orgánico porque lo orgánico hace bien. Bueno, la iglesia es orgánica. La iglesia orgánica hace bien. La iglesia, la otra, se intoxica, está hace rato, tiene conservantes. La iglesia
tradicional tiene conservante. Me gustó la expresión, la acabo de recibirla de parte del Señor, ¿no? Nos meten dentro de latas y por afuera, no, somos lindos, ¿no? Nos ponen una imagen en HD de lo que hay dentro, pero en cierto modo no es. ¿Cuántos quieren eso, no? Llevar la vida de Cristo y la expresión de Cristo. Les mando un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Creo que esta palabra ha traído vida en cada uno de ustedes. Y la idea no es que ustedes puedan decir qué buena enseñanza, sino que puedan decir quiero vivir esa vida de Cristo. Quiero conectarme con la fuente. Quiero llevar fruto. Y que sea Él el que viva en mí. Para eso tienes que morir. Es decir, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Los bendigo mucho, que estén muy bien. Nos encontramos la próxima semana para un nuevo encuentro sobrenatural del reino. Vamos a estar hablando acerca de las finanzas del reino. Vamos a hablar acerca de los recursos del reino con un pastor y empresario que se llama David Reyes. La materia se llama las finanzas de Cristo. Así que vamos a ir completamente a hablar para los emprendedores, los trabajadores, los que quieren dar un paso más en su finanza a través de la vida de Cristo. Dios les bendiga mucho.